Listo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les he preparado el videíto de osteología del antebrazo, que bueno, ya se los tenía rependientes. La verdad es que creo que igual es una clase bastante más sencillas a las que ya les había subido: inervación, irrigación, drenaje de extremidad superior, pero bueno, igual bien importante. Les he preparado su presentación. Denme un segundo, vamos a compartirla. Bien, y acá la tenemos. Perfecto. Entonces, bueno, osteología, esqueleto del antebrazo, articulaciones del codo y radiocubitales proximal y distal. Me quito acá la pantallita. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Objetivos de la sesión, desde luego, dominar los conceptos de anatomía ósea del antebrazo. He de advertirles que les he puesto también acá algo de miología del compartimiento anterior y posterior del antebrazo, solamente para que quede como mucho más claro el tema de los músculos que se originan y se insertan en esta región del antebrazo. Entonces, bueno, les he puesto acá un video medio chistoso sobre una fractura de antebrazo. Vean qué es lo que no hay que hacer. No sé si tenga audio, pero vean esto. Chequen cuando se levanta el niño, vean ese antebrazo, bien fracturado, ¿no? Capaz que ahí más bien se le usó el codo, ¿eh? Habría que ver la radiografía. Les digo, no sé si tiene audio, pero bueno, ahí el niñito pide que lo lleven al hospital. Y sí, ya saben, esto no es como de pronto lo que uno se imagina cuando está estudiando medicina, que un jalón y arreglas estas fracturas, o tal vez solo se dislocó. Les digo, hay que tomar una radiografía y ver cómo está. Y entonces, bueno, ya veremos qué procedimiento terapéutico hay que hacer, ¿no? Pero bueno. Un poco de recordatorio también del sistema esquelético. Recuerden que tenemos sistema esquelético axial y el apendicular. Ambos se unen a través de cinturas, la cintura pélvica y la cintura escapular, ¿no? Entonces vean acá esta imagen, esqueleto axial, ahí bien señalado, que está formado por el cráneo, columna, costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, que son los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿no? En este caso, acá están las cinturas, cintura pélvica y la cintura escapular. Hoy estamos con el tema de las extremidades superiores. Entonces ya hemos visto, si no me equivoco, ya la cintura escapular. Si no, se las voy a subir pronto, lo prometo, voy tan rápido como puedo. Acá están los miembros libres. Y bueno, este cuadro es del PRO, que bueno, en la escuela, en la médico-militar, nos ponen acá como bibliografía importante, ¿no? Entonces hay que darle una revisada siempre. Los miembros superiores, recuerden que están formados por la cintura pectoral, en este caso, y la porción libre, que ya es justamente desde el húmero hasta las falanges de las manos, ¿no? En este caso, nos vamos a quedar justamente con el cúbito y el radio, es lo que hoy vamos a revisar. Muy bien. Entonces, bueno, para recordar, es importante recordar la porción distal del húmero para que entiendan el tema también de la articulación del codo, ¿no? Que es bien importante. Vamos a dar una repasada rapidísima. ¿Cuáles son los accidentes óseos y, bueno, las cosas que vale la pena recordar de la porción distal del húmero? Este es un húmero derecho, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos como las estructuras importantes. Recuerden que tenemos acá el epicóndilo lateral, esto es medial. Entonces, acá tenemos el epicóndilo lateral, donde va a estar el supinador. Bueno, ahorita vamos a ver el tema de los músculos. Acá tenemos el capítulo o cóndilo. ¿Saben? Acá hay como un tema bien importante cuando analizamos el tema de los accidentes óseos. Algunas bibliografías ponen diferente el capítulo y el cóndilo, pero fíjense que, bueno, lo checamos ahí hay mucha bibliografía, algunos lo ponen como capítulo, otros lo ponen como cóndilo. Entonces, pongan atención en ello para cuando se los lleguen a preguntar en el examen y puedan de pronto, pues, compartir esto con quienes aplique el examen, ¿no? Capítulo cóndilo es como una cabeza, pero más pequeña, ¿no? Bien chiquitito, acá señalado en morado. Luego tenemos la cara articular, que incluye tanto al capítulo cóndilo como a la tróclea, ¿no? Que es la superficie articular, lo que va a articular tanto con el radio como con el cúbito. Muy bien, acá tenemos la tróclea. Como pueden ver, acá hay como dos figuras geométricas, dos rombos, ¿no? Hay como uno lateral y uno medial, que es lo que forma a la tróclea. Y esto va a articular justamente con el cúbito, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Tenemos acá el epicóndilo medial, también se le conoce como epitróclea, y acá van a estar todos los músculos epitrocleares o condilios, ¿no? Que ahorita los vamos a ver también. Entre ellos, pues, por ejemplo, el pronador redondo, ¿no? También tenemos aquí a la fosa coronoides,
que literal recibe al proceso coronoides durante la flexión, y acá la fosa radial, que va a recibir la cabeza del radio a la flexión. Entonces, hay dos fosas acá bastante importantes, y que va a ser importante también que tengamos esta referencia para ahorita que veamos la cápsula articular que va por los bordes de ambas fosas, ¿no? Muy bien, chicos. Esto es solo un recordatorio de la epífisis distal del húmero para entender mejor ahorita al cúbito y radio. Bueno, acá un cuadrito para recordar las características generales de ambos huesos. Entonces acá tenemos al radio y acá tenemos al cúbito. Recuerden que el radio es lateral y el cúbito es medial, ¿no? Esto está más pegado a la línea media, esto está hacia afuera, hacia lateral. Muy bien. Ambos son huesos derechos, ¿eh? Siempre estamos analizando la extremidad derecha. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de huesos son? Ambos son huesos largos, porque tienen diáfisis y epífisis, ¿no? Muy bien. Ambos tienen forma de prisma, si lo pueden ver acá, miren. Acá está prisma, con un triangulito, acá lo podemos ver muy bien. ¿Y qué estructura tienen? Bueno, cada uno tiene 3 caras y 3 bordes. Vamos a empezar por el radio. Tiene 3 caras. La anteromedial, que sería esta, anterior y medial. Recuerden que hacia acá es medial, hacia acá es lateral. Entonces, anteromedial, anterolateral y posteromedial. Estas son las 3 caras. Y tienen 3 bordes. Un borde anterior, un borde posterior y un borde medial, ¿no? Esto está importante. Vamos con el cúbito. Tiene también 3 caras, que sería la anterolateral, perdón, no, anterolateral, está anterior y hacia lateral, anterolateral, posterolateral y posteromedial, esto está hacia medial, ¿vale? 3 bordes, borde anterior, posterior y lateral. Entonces, el borde lateral del cúbito con el borde medial del radio van a ser importantes porque estos dos bordes se van a unir a través de la membrana interósea, ¿no? Muy bien. Ambos tienen epífisis proximal y distal, ¿no? Acá, proximal y distal. ¿Qué estructuras o accidentes óseos vamos a encontrar en cada una de estas epífisis? Vamos con el radio, con la epífisis proximal, ¿no? Vamos a tener desde luego la cabeza del radio, acá muy, muy bien delimitada, el cuello del radio, que va a estar acá, y la tuberosidad del radio, que acá está bien importante esta tuberosidad. Ahorita vamos a ver sus características más importantes. Vámonos a la epífisis distal del radio, que va a tener la cresta supraestiloidea, apófisis estiloides del radio y la cara articular carpiana, que va a estar como de este lado, la cara articular carpiana, donde se va a articular pues justamente la cara articular del radio, que va a ser cara articular carpiana, donde se va a insertar el carpo, todos los huesos del carpo, acá, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿eh? Vamos ahora con el cúbito. El cúbito, que recuerden que está más medial. En la epífisis proximal, o sea, acá, ¿qué estructuras vamos a tener? Pues desde luego la escotadura troclear, que es donde va a articularse la tróclea, acá, escotadura troclear. La apófisis coronoides, que es este piquito que tenemos acá. Recuerden que eso se va a articular con la fosa coronoides del húmero cuando flexionamos, ¿no? Esa apófisis llega ahí a la fosa. Tenemos la escotadura radial, que está aquí, que es con lo que se va a articular el radio. Esta es la articulación radiocubital proximal, ¿no? Y tenemos también radiocubital distal. Muy bien. Y la tuberosidad del cúbito, que la vamos a ver muy bien acá señalada, ¿no? Vamos a la epífisis distal, que es lo que vamos a tener, la cabeza del cúbito, que va a ser esta, y la apófisis estiloides del cúbito o ulnar. Vean cómo tanto el cúbito como el radio tienen una apófisis estiloides, ¿ya vieron? Es importante que lo recuerden. Y bueno, acá está la membrana interósea, que va a estar uniendo a ambos huesos, y acá la podemos ver señalada, ¿ya vieron? Todo lo azul es la membrana interósea. Entonces, esto hace una sindesmosis, ¿no? Es importante. Esta membrana interósea, pues al final de cuentas aumenta la superficie de donde pueden originarse o insertarse músculos, ¿no? Eso está importante. También tiene ahí varios orificios por los cuales pasan estructuras, tanto arterias como venas y nervios, ¿no? Muy bien, vamos a verlos ahorita más adelante. Entonces vamos a empezar a estudiar uno por uno. Vamos a arrancar con el cúbito, ¿no? Dijimos que es un hueso largo, acuérdense. Vamos a ver un poco los accidentes óseos. Acá tenemos la escotadura troclear, también se le conoce como sigmoidea mayor, ¿no? Cavidad sigmoidea mayor. Es esto, ¿no? Acá se articula con la tróclea, por eso escotadura troclear.
Y aquí enfrente tenemos la apófisis coronoides, de tal forma que esto hace como una C, si lo viéramos lateralmente, ¿no? Vean, todo esto está recubierto por cartílago hialino. Entonces, la apófisis coronoides es esta puntita que tenemos acá, ¿va? Y acá se inserta la tróclea, inserta perfectamente. Esta cresta que tenemos aquí en medio se le conoce como la cresta longitudinal, de tal forma que la escotadura troclear la va a dividir en una sección lateral y en una medial, ¿vale? Entonces, la cresta longitudinal es esta que está acá. Perfecto. Seguimos con la escotadura radial. Esta se le conoce como sigmoidea menor. Esta es la sigmoidea mayor, esta es la sigmoidea menor o escotadura radial, que está aquí, que es donde se va a articular justamente la cabeza del radio, para la articulación radiocubital proximal, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos la tuberosidad del cúbito, miren, muy bien señalada. Ahorita van a ver qué estructuras musculares van acá, ¿no? El foramen nutricio está en la cara justamente anterior. Aquí es donde entra la arteria nutricia justamente del cúbito, ¿no? El cuerpo del cúbito, desde luego. Y ya distalmente tenemos la cabeza del cúbito, acá, y la circunferencia articular, justamente, que es la que va a articular no directamente con el carpo, ahorita lo vamos a ver en la articulación radiocubital distal, y la apófisis estiloides del cúbito. Recuerden que hay apófisis estiloides tanto en el cúbito como en el radio, ¿no? Acá va a estar el ligamento triangular, que ya lo vamos a ver en un ratito. El borde anterior, acuérdense que tenemos tres bordes, ¿no? Entonces, este es el borde anterior, todo el borde que está literalmente hacia anterior. Esta es una vista antero-posterior, aquí señalado. Vean, todo, aquí va el borde, aquí todo esto va el borde, ¿no? Y el borde interóseo, que es todo este borde. Acuérdense que en el borde interóseo es donde se inserta la membrana interósea, ¿no? Que se va a hacer una sindesmosis para articularse con el radio, que va a estar de este lado. Recuerden que esto es medial y el radio está más lateral. Perfecto. Y toda esta es la cara anterior, que acá se las voy a señalar, la cara anterior del cúbito. Muy bien, vámonos entonces con las estructuras musculares que se van a insertar y dar origen. Acá tenemos la inserción en azul, origen en rojo, ¿no? Entonces acá, la inserción del músculo braquial, que bueno, se origina en el brazo justamente, pero que se va a insertar en el antebrazo, justamente aquí abajo de la apófisis coronoides, ¿no? Aquí se inserta entonces el braquial. Acá vamos a tener el origen del flexor superficial de los dedos, que forma parte del plano superficial de la musculatura del antebrazo. Ahorita lo vamos a ver. Acá, en la tuberosidad del cúbito, bien importante, vean, se origina el pronador redondo. Justamente nos va a ayudar para hacer pronación, ¿no? Perfecto. Entonces, se origina en el cúbito, se inserta en el radio, porque por eso hace pronación. Y ahorita lo vamos a ver para que lo chequen bien, de dónde a dónde va este músculo, ¿no? Toda esta región, la región justamente de la cara anterior del cúbito, va a originarse el flexor profundo de los dedos, que forma parte justamente del plano profundo de los músculos flexores del antebrazo. Acá tenemos todo el origen del pronador cuadrado. Pronador redondo y pronador cuadrado tienen la misma función. Se originan en el cúbito, se insertan en el radio de este lado, ¿no? Perfecto, vamos a ver una vista posterior. Acá tenemos el olecranon, ¿no? El olecranon es esta bolita que sentimos atrás del codo, es lo que se recarga en las mesas cuando estamos descansando los antebrazos, ¿no? Perfecto. Y acá tenemos la cabeza del cúbito o de la ulna, bien posterior y en la articulación, más bien en la porción, en la epífisis distal del cúbito, ¿no? Perfecto. Acá tenemos la cara media, ¿ya vieron? Cara media, acá se la señalo. La cara medial, perdón. Y la cara posterior, acá también señalada, ¿no? Acuérdense que tenemos tres caras, ya vimos la anterior, acá está la medial y esta es la posterior. Y acá el borde interóseo, de este lado, vean, vamos a quitar los dos señalamientos, este es el borde interóseo. Todo aquí es donde va a estar insertada la membrana interósea, acuérdense, ¿no? Esta es una vista posterior. Y acá el borde posterior, que va a ser todo este borde, ¿no? Que va entre las dos caras, posterior y medial. Muy bien, vamos otra vez con inserciones y orígenes musculares. Vean, en la sección bien superior del olecranon se va a insertar el tríceps braquial, este músculo bien importante que se origina pues en toda la región del brazo, ¿no? En la región del hombro también. Recuerden que el tríceps tiene una cabeza larga que se va hasta la escápula, ¿no? Perfecto, entonces acá se va a estar insertando. Luego acá tenemos el origen del flexor cubital del carpo, también un músculo bien importante de la región anterior
del antebrazo. Lo que pasa es que acá lo vemos en la región posterior porque se origina medio posterior, pero se va hacia anterior después. Ahorita lo vamos a ver en los, para que lo vean completamente en las ilustraciones que les puse de músculos. Acá tenemos otra vez una inserción, que es la inserción del anconio, ¿no? Anconio, que es un músculo del compartimiento posterior del antebrazo. Acá tenemos el origen del supinador. En toda la cara medial tenemos el origen del flexor profundo de los dedos. Y acá en la cara, en la cara posterior vamos a tener el origen del abductor largo del pulgar, también más distalmente el extensor largo del pulgar y el extensor del índice, ¿no? Perfecto, vamos a regresarlo para que se les quede clarísimo, ¿no? Acá está. Muy bien. Vamos ahora con el radio. Vamos a ver accidentes óseos del radio y también inserciones y orígenes musculares. Perfecto, acá tenemos la cabeza del radio, se ve perfecta, vean cómo es bien redondita, ¿no? Parece que está ahí fabricado esto, ¿no? A la medida. Cabeza del radio. Tenemos el cuello del radio, recuerden que los cuellos siempre es lo que divide las cabezas, justamente ya de las diáfisis, ¿no? Acá tenemos la tuberosidad del radio, también recuerden que todas estas tuberosidades son importantes para orígenes e inserciones musculares, ¿no? Ahorita lo vamos a ver del otro lado, qué músculos van ahí. Tenemos acá el foramen nutricio, también es en una cara anterior, esta es una vista antero-posterior, ¿no? Tanto el cúbito como el radio, su foramen nutricio está en las caras anteriores. Y acá tenemos la cresta supraestiloidea, ¿no? Toda esta es la cresta supraestiloidea, supra, arriba de la apófisis estiloides, que es esta, ¿no? Acá está la apófisis estiloides y la cara articular carpiana, que acuérdense que el radio sí es el que va a tener contacto con los huesos del carpo, por ejemplo, el semilunar, acá va a estar en contacto, ¿no? El escafoides. Muy bien. Entonces, esta es la cara, perdón, cara lateral y la cara anterior, ¿no? Entonces, otra vez, cara lateral, cara anterior. Perfecto. Y este es el borde interóseo. Recuerden que el borde interóseo es donde se va a insertar la membrana interósea, que en este caso va a hacer contacto con el cúbito que estaría de este lado, también en su borde interóseo, ¿no? Y acá está en medio de los dos la membrana interósea. Perfecto. Acá, inserciones. Inserción del bíceps braquial, cabeza corta y larga. El bíceps es bien importante, un músculo bien importante del brazo y que siempre queremos hipertrofiar ahí levantando mancuernas en el gimnasio, ¿no? Ahí se inserta, perdón. En la cara anterior también se va a insertar el supinador, ¿no? Acá se va a insertar, también en la cara anterior, se va a insertar el pronador redondo. Acuérdense que se origina en el cúbito, se inserta en el radio y así puede pronar, ¿no? Perfecto. Y acá tenemos la inserción del pronador cuadrado, lo mismo, se origina en el cúbito, se inserta en el radio. Muy en la apófisis estiloides se va a insertar el braquiorradial. El braquiorradial, que es un músculo bien importante, hablando justamente de la fosa fosa del codo, ¿no? Porque el braquiorradial va a delimitar el borde lateral de la fosa del codo, ¿no? Ahora, orígenes. Acá se origina el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Vamos a regresar un tantito, dejen que esto se destrabe, parece que lo cargo mucho de imágenes, ¿eh? Luego mi computadora anda media lenta. Y bueno, acá los pueden ver otra vez, para que, vamos a verlo rapidísimo una vez más. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, acá en la tuberosidad del radio se inserta el bíceps braquial, cabeza corta y larga. En la cara anterior se va a insertar el supinador, el pronador redondo y acá el pronador cuadrado. En la apófisis estiloides el braquio radial y acá el origen del flexor superficial de los dedos y flexor largo del pulgar. No se les olvide, ¿vale? Ahorita otra vez les repito, vamos a ver los músculos en una versión mucho más realista para que entiendan cómo se originan y se insertan. Vámonos a la vista posterior, vámonos a vista posterior del radio. Entonces, acá otra vez cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad del radio, pero ya en una vista posterior. El borde interóseo, acá lo podemos ver súper bien, borde interóseo. Recuerden que acá se inserta la membrana interósea, entonces el cúbito estaría de este lado, ¿no? La tuberosidad pronadora, adivinen qué músculos van a estar ahí, ¿no? Perfecto. El tubérculo dorsal, esto es una vista posterior en la epífisis distal del radio, tubérculo dorsal. Y la apófisis estiloides, que ya habíamos visto también en la versión anterior, ¿no? Y escotadura cubital, ¿Por qué? Pues la escotadura cubital es la articulación que va a ser la articulación radiocubital distal, ¿no? Perfecto. Acá la cara posterior, bien señalada, y listo. Acá la cara anterior, a ver, denme un segundo, listo. Acá el borde posterior, ¿no? ¿Qué músculos van a ir acá? Vean, en la, perdón, en la cara lateral
Pero en la cara posterior, vamos a poner acá el origen del abductor largo del pulgar, origen del extensor corto del pulgar, e inserciones del pronador redondo, obviamente acuérdense que esta dijimos que era la tuberosidad pronadora, acá lo podemos ver súper bien, ¿no? Tuberosidad pronadora, lo que se inserta es el pronador redondo, recuerden, se origina en el cúbito, se inserta en el radio. Y listo, chicos, a ver, vamos a regresarlo una vez más. Denme un segundo, que esto se destrabe y listo, ¿no? A ver, acá teníamos otra vez todos. Muy bien. Esta es la cara posterior, chicos, cara posterior y cara lateral. Entonces, en amarillo la posterior, en azul la cara lateral y ahí el borde posterior, ¿no? Para que no quede duda. Ahí como que me había yo cuatrapeado un poco. Perfecto. Entonces, otra vez, ¿qué músculos se originan? Abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Y acá tenemos el origen del pronador redondo sobre la tuberosidad pronadora, no se les olvide. Y listo. Vámonos con los músculos. Vamos a ver los músculos flexores y los extensores del antebrazo, solamente para que otra vez ubiquemos con el tema de inserciones y orígenes. Acuérdense que los músculos flexores del antebrazo son los anteriores del compartimiento anterior y nos van a ayudar para hacer flexión de la muñeca, flexión de los dedos y pronación, ¿no? Entonces, los flexores son, obviamente, flexores y pronadores. Los extensores son extensores y supinadores, no se les olvide. Tenemos tres planos en el compartimiento anterior del antebrazo: plano superficial, intermedio y profundo. En los extensores solamente tenemos superficial y profundo. Estos son los músculos. Se los voy a ir mostrando para que los ubiquen topográficamente y se les queden súper grabados en la memoria. Este es el flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo y es el más medial. Es el más medial de todos los músculos, entonces ven acá, les vamos a ir dando vueltita. Lo que pasa es que en una vista anteroposterior apenas se alcanza a ver, ¿ya vieron? Pero bueno, este es el flexor cubital del carpo. ¿Qué tenemos después? El palmar largo, que se va acá a insertar en la aponeurosis palmar de la mano. Tenemos acá al flexor radial del carpo. Vean, estos todos son los epitrocleares, ¿no? O músculos epicondilios, ¿no? Entonces se van a estar originando en el cóndilo medial del húmero, por eso se llaman así. Y vamos a terminar con el pronador. Un segundo. Vamos a terminar con el pronador redondo. Recuerden que el pronador redondo se origina, bueno, en este caso el pronador redondo se va a originar también a nivel del epicóndilo humeral, pero se va a insertar en el radio. Entonces se originan de este lado, se insertan del otro lado, ¿no? Acuérdense que el pronador redondo se inserta en la tuberosidad pronadora del radio. Ya lo vimos hace ratito. Bien, vamos con el plano intermedio, que está acá el flexor superficial de los dedos, flexor superficial de los dedos, ¿no? Después tenemos, ya en el plano profundo, al flexor profundo de los dedos, después tenemos al flexor largo del pulgar y al pronador cuadrado, que otra vez se origina en el cúbito, se inserta en el radio, por eso nos puede hacer la función de la pronación, ¿no? Perfecto. Esos son todos los músculos flexores. Vamos con los músculos extensores. Pasa lo mismo que con el flexor cubital del carpo, que en este caso era bien medial. Entonces acá tenemos a los extensores, que recuerden que nos da extensión y supinación. El primero es el braquiorradial, acá lo podemos ver señalado, braquiorradial. Y este, a diferencia del flexor cubital del carpo, va a ser el más lateral, el músculo más lateral, de tal forma que si lo vemos en una vista postero-anterior, queda bien en el borde lateral, ¿no? El flexor cubital del carpo estaba acá, bien en el borde medial. Entonces, braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor cubital del carpo, anconio, y pasamos al plano profundo. Acuérdense que acá no hay intermedio. Supinador, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor del índice, ¿no? Perdón, no, me equivoqué, era el extensor largo del pulgar, otra vez, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor del índice, ¿no? Y listo, chicos, hasta ahí quedaron los músculos extensores. Entonces vamos a ver una vista rapidísima otra vez de los extensores. Acá tenemos el braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo, anconio, supinador, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y al final el extensor del índice. Listo, chicos. Ahí están los músculos.
Listo, entonces, bueno, otra vez vamos al tema de osteología del antebrazo. Tenemos 3 articulaciones en esta sección, en la articulación del codo. Tenemos la articulación húmero radial, del húmero con el radio, la húmero cubital, húmero con el cúbito, y la articulación radio cubital proximal, es decir, el radio con el cúbito. La proximal, porque acuérdense que también hay una distal, radio y cúbito distal. Muy bien. Perfecto. Acá nada más recordando un poco la osteología, acá tenemos el acromio, la apófisis coracoides, la articulación del hombro. Esto es el brazo, esto es el antebrazo, ¿no? Y esta es la articulación del codo, bien importante para esta sección, ¿no? Acá está la muñeca o el carpo. Y la palma con los metacarpianos. Y falanges, ¿no? Aquí están las articulaciones, articulación húmero radial, húmero cubital y articulación radiocubital proximal. Acá tenemos la articulación radiocubital distal y la articulación radiocarpiana. Vean cómo el cúbito ya no se articula con los huesos del carpo. Eso está bien importante, ¿no? Perfecto. Vámonos entonces. Acá tenemos primero la articulación húmero radial, el húmero con el radio. Es una articulación húmero radial, sí, articulación esferoidea. Esta es una articulación esferoidea. El capítulo del húmero con la cabeza del radio. Entonces, articulación esferoidea. La articulación húmero cubital, el húmero con el cúbito, es una articulación tipo gínglimo o de bisagra, ¿no? Acuérdense de las clasificaciones de las articulaciones. Y la articulación radiocubital proximal, también la distal, es una articulación trocoide o de pivote, acuérdense, ¿no? Porque va a ayudarnos a hacer el movimiento de supinación y pronación. Tenemos una cápsula que nos va a cubrir a las 3 articulaciones, tiene líquido sinovial, por tanto membrana sinovial, y todo está recubierto por cartílago hialino, como bien lo pueden ver en esta imagen, ¿no? Perfecto. Acá tenemos ahora la articulación húmero-cubital, el húmero con el cúbito. Dijimos que entonces se va a formar por la tróclea humeral, es esta, la tróclea humeral, con la escotadura troclear del cúbito, que era todo esto, la escotadura troclear. Acuérdense que atrás queda justamente pues, el codo, ¿no? Lo que descansa justamente en las mesas. ¿Qué movimientos nos va a ayudar a hacer? La de flexión y extensión, por supuesto. Y listo. Vamos con la articulación húmero-radial, el húmero con el radio. Dijimos que va a estar formada por el capítulo del húmero más la fosita articular de la cabeza del radio, que tenemos acá, y nos va a ayudar a hacer movimientos de pronosupinación. Y bueno, la articulación es esferoidea. Perfecto. Vamos con la articulación radiocubital proximal, la articulación del radio con el cúbito, ¿no? ¿Qué estructuras nos van a estar dando esta articulación? La escotadura radial del cúbito, que es esto, bien cóncava, la escotadura radial del cúbito, es del cúbito, y donde se va a insertar justamente la circunferencia articular del radio, ¿no? Entonces, esta es la articulación radiocubital proximal, entre el cúbito y el radio. Esta es la escotadura radial del cúbito. Perfecto. Es una articulación trocoide o de pivote. Nos permite movimientos de pronosupinación, es lo que habíamos dicho, ¿no? Acá tenemos el olecranon, otra vez es lo que descansa sobre la mesa cuando descansamos los antebrazos, y la escotadura troclear, donde se va a insertar la tróclea, digamos, la tróclea del húmero. Perfecto. Esta articulación tiene ligamentos propios. 2 son muy importantes que lo recuerden. El ligamento anular del radio, que vean cómo va a ir justamente desde la articulación radiocubital, o sea, va a darle la vuelta. Es un ligamento que le da toda la vuelta a la cabeza del radio. ¿Ya vieron? Todo esto. Este es el ligamento anular del radio. Le da un abracito justamente a la cabeza del radio. No se les olvide, ¿no? Ligamento anular del radio. Acá lo pueden ver muy bien. Y tenemos otro ligamento que es el ligamento cuadrado, que también se le conoce como el ligamento de Denusé. Este ligamento, no saben cómo me costó trabajo encontrarlo, porque no viene en los libros, pero justamente está uniendo la articulación radiocubital proximal. Y acá pueden ver la imagen que les conseguí. Este ligamento cuadrado. ¿Ya vieron cómo está uniendo la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito, ¿no? Solamente que solo podemos verlo cuando separamos la cabeza del radio justamente de la escotadura radial del cúbito. Entonces ahí está el ligamento cuadrado. Son los 2 importantes porque son ligamentos propios. Acuérdense, el anular del radio, que le da toda la vuelta a la cabeza del radio, y el cuadrado que está uniendo tanto al cúbito como al radio. Vale. Este va desde el borde inferior de la escotadura radial al cuello del radio y limita justamente la pronosupinación. Esa es la función del ligamento cuadrado.
Perfectísimo, chicos. Vamos con la membrana sinovial, ¿no? Chequen, la membrana sinovial va a estar cubriendo a las 3 articulaciones. Todo esto en la misma cápsula, y acuérdense que la membrana sinovial produce líquido sinovial, ¿no? Entonces, recubre la fosa radial. Acuérdense que acá tenemos la fosa radial y acá tenemos la fosa coronoidea, donde se articula, donde se inserta justamente la apófisis coronoidea, ¿no? Cuando flexionamos el antebrazo. Entonces, recubre la fosa radial, coronoidea y la olecraniana hacia atrás, donde se inserta justamente el olecranon. Y también recubre la superficie profunda de la cápsula articular, así como la superficie medial de la tróclea, ¿no? Acuérdense, acá está toda la tróclea. Todo esto va a estar recubierto. Vean cómo lo recubre. Y el ligamento anular del radio pasa por encima de la membrana sinovial. Esto es bien importante que lo ubiquen. Ahora, tenemos 2 almohadillas grasas, literal son de tejido graso, y lo que van a hacer es separar la cápsula fibrosa que está sobre la membrana sinovial en la región suprayacente a las 3 fosas. Recuerden, tenemos acá la fosa del radio, justamente, la fosa radial y la fosa coronoides. Y por el otro lado, también la fosa olecraniana va a estar recubierta con esta almohadilla grasa. Entonces, ¿para qué nos ayudan las almohadillas grasas? Para separar la membrana sinovial justamente de toda la cápsula articular, la cápsula fibrosa, que ahora la vamos a ver, ¿no? Acá está la cápsula. Entonces, abajo de esto está la membrana sinovial. La cápsula articular es más débil en la porción anterior y posterior, y ahorita vamos a ver por qué, porque no tiene ligamentos que le den mucho más soporte, como es el caso de los bordes medial y lateral, ¿no? Entonces, se va a insertar en los bordes proximales de la fosa radial y coronoidea, que van por acá, acuérdense, fosa radial acá y la coronoides acá. Entonces, vean, va bien por el borde de las fosas, ¿ven? Luego, rodea el cóndilo humeral en la región externa. El cóndilo humeral, vean, aquí está el cóndilo medial del húmero. Es importante que recuerden que los epicóndilos, tanto el lateral como el medial, quedan fuera de la cápsula articular, como lo pueden ver acá. Va bien por el borde de los epicóndilos, ¿no? Y se va a insertar muy proximal al cartílago articular del cúbito, todo acá. Acá está todo el cartílago articular, acá está la apófisis coronoides, como lo pueden recordar, y vean cómo va bien por el borde, ¿no? Salvo en la región justamente supero-externa, acá, donde se va a alejar de 1 a 2 centímetros. Se va mucho más para abajo, no va por el bordecito como era acá. 1 o 2 centímetros va a bajar y va a terminar rodeando, insertándose a 5 milímetros más o menos de la cabeza del radio. Todo por aquí, ¿ya vieron? Así es como está formada la cápsula articular. Acá podemos ver una vista del cúbito y acá una vista posterior, para que vean cómo recubre también toda la fosa olecraniana y también va bien por el borde del olecrano. ¿Ya vieron? Acuérdense que los epicóndilos quedan fuera de la cápsula articular. Bien, y acá tenemos una vista del radio, ¿no? Sería una vista lateral, radio y el húmero. Vean, va bien por los bordes. Perfecto. Ahora, tenemos reforzamiento justamente de esta cápsula articular a través de ligamentos, ¿no? Tenemos primero el ligamento colateral radial y que va a estar acá, ligamento colateral, perdón, primero el ligamento colateral cubital, acá lo señalo, esto es el cúbito, acá está el húmero, entonces el ligamento colateral cubital. Y también tenemos el ligamento colateral radial, son colaterales porque literal van en los bordecitos, ¿no? Colateral del cúbito, colateral del radio. Entonces acá el ligamento colateral del radio se va a unir, se va a hacer uno con el anular. Vean, este es el ligamento colateral radial, se va a unir con el ligamento anular del radio, que le daba un abracito, acuérdense, a la cabeza del radio. Y estos se van a hacer uno con la cápsula articular. Es importante que lo ubiquen, ¿no? Entonces, acá tenemos otra vez señalados el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital y el ligamento anular del radio. Vamos a ver ahora uno por uno. Primero acá tenemos el ligamento colateral cubital, ¿no? Y este va a estar dividido en 3 fascículos. El fascículo anterior, acá señalado, el fascículo medio y el fascículo posterior, que también se le conoce el ligamento de Bardinet, ¿no? Acá los tenemos los 3. Anterior, medio y posterior o de Bardinet. Y tenemos un ligamento que va a dar soporte extra a esta sección colateral del cúbito, que no es parte del ligamento colateral cubital, sino es el ligamento de Cooper. Y acá lo podemos ver. ¿Ok? Vamos a mencionarlos otra vez. El fascículo anterior del ligamento colateral cubital, fascículo medio, fascículo posterior o ligamento de Bardinet y el ligamento de Cooper. Este no es lo mismo que el ligamento colateral cubital, es un ligamento que da soporte extra, ¿no? Ligamento de Cooper. Perfecto. Vamos ahora con el ligamento colateral radial.
vámonos al lado del radio. Este ligamento colateral radial también va a tener 3 fascículos, el anterior, el medio y el fascículo posterior. Vean cómo es más chiquito, ¿no? Y recuerden que este se va a fundir, se va a hacer uno con el ligamento anular del radio, que va acá, ¿no? Perfecto. Entonces, al final de cuentas, así va a quedar más o menos toda la cápsula articular. Y acá tenemos, vean, un receso saxiforme de la membrana sinovial. Sale acá la membrana sinovial, ¿ya vieron? Y esto ayuda justamente para los movimientos de pronosupinación. Ahora, anterior y posterior, tenemos en la parte anterior el ligamento anterior, literal, y en la parte posterior el ligamento posterior. Eso es lo importante de la cápsula articular y las estructuras ligamentosas que le dan soporte a la misma. Acá va a pasar el canal epitroclear u olecraniano, donde va a pasar el nervio cubital, ¿vale? Arriba y atrás del epicóndilo medial. Acuérdense, cuando descansamos los brazos en un escritorio, en una mesa, de pronto le damos al canal justamente olecraniano y nos estimulamos el nervio cubital y sentimos un calambre en la mano, ¿no? Porque acuérdense que el nervio cubital es muy importante para inervación de mucha musculatura del antebrazo y los músculos intrínsecos también de la mano, ¿no? Perfecto. Quiero que vean acá este video de cómo se produce el movimiento de la articulación radiocubital proximal, cómo se hace el movimiento de supinación y de pronación. Vean. Acá podemos ver la membrana interósea, ¿no? Bien importante. Entonces, vean, literal, rota el radio sobre el cúbito, ¿no? De tal manera que casi da una vuelta de 180 grados. La región posterior del radio casi queda viéndose en una vista anteroposterior, ¿no? Esto es el pronador cuadrado. Perfecto. Acá tenemos algo de las articulaciones. Chequen la articulación húmero-cubital, desde luego, es un gínglimo o articulación bisagra, por eso acá pueden ver la bisagra, ¿no? Y ayuda a movimientos de flexión y extensión. Perfecto. Vamos con la articulación radiocubital intermedia. Sí, tenemos una articulación radiocubital intermedia que está formada por la membrana interósea. Y acuérdense que este tipo de articulaciones se les conoce como articulaciones sindesmóticas o sindesmosis, ¿no? Y ayudan a aumentar la superficie de inserción de músculos, ¿no? Aquí está la membrana interósea. Perfecto. Y vamos ahora sí con la articulación radiocubital distal, la más alejada, ¿no? Entonces, ¿por qué está formada? Por la escotadura cubital del radio más la cabeza articular del cúbito. Vean cómo el cúbito no tiene contacto ya con los huesos los huesos del carpo de la mano, ¿no? Eso es importante. Hay un disco articular, que es el disco articular de la apófisis estiloide, que va de la apófisis estiloides al espacio entre la escotadura cubital y superior articular para el carpo, ¿no? Entonces, este disco articular tiene forma de triángulo y es esto, está señalado acá. Va desde la apófisis estiloides del cúbito a la cara articular del carpo del radio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Recuerden que esta es una articulación trocoide, igual que la articulación radiocubital proximal, porque nos ayuda a la pronosupinación, ¿no? Va a girar básicamente radio sobre cúbito, cúbito sobre radio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también. Esta es una vista como céfalo-caudal de la articulación. Esta es una ilustración del PRO, su libro favorito de anatomía. No es cierto, a mí no me encanta tanto, pero bueno. Esta es la cara articular carpiana del radio. Acá tenemos la apófisis estiloides del radio, el tubérculo dorsal, que ya lo hemos estudiado también en estos accidentes óseos. Y tenemos acá dos ligamentos que son importantes. Primero, es importante que recuerden dónde está la articulación radiocubital distal, ¿no? Que está formada por la escotadura cubital del radio, que es esta, bien cóncava, escotadura cubital del radio, donde se va a insertar la cabeza, justamente, o la circunferencia, sí, la cabeza del cúbito, ¿no? Aquí se articula. Ahora, tenemos dos ligamentos importantes. El ligamento radiocubital palmar, que aquí está como zafado el ligamento, pero normalmente va por toda la circunferencia de la cabeza del cúbito, ¿no? Va desde esta región de la escotadura cubital del radio, pasa por todo el borde de la circunferencia articular y va a llegar justamente hasta esta región, que va a ser casi la apófisis estiloides del cúbito. Y tenemos otro ligamento importante, el ligamento radiocubital dorsal, que va desde la apófisis estiloides a la región la región como posterior de la escotadura cubital del radio, acá, ¿no? Y vean, justamente bien por fuera de este ligamento radiocubital dorsal va a estar pasando el tendón del músculo extensor cubital del carpo, ¿no? Perfecto, vamos a verlos ahora en una imagen como más realista acá del visible body. Acá podemos ver el ligamento radiocubital palmar.
que va justamente del radio al cúbito, ¿no? Radio cubital palmar. Acá lo habíamos visto acá. Este es el ligamento radiocubital palmar. Era lo que les decía, que en realidad va por toda la circunferencia de la cabeza del cúbito, ¿no? Vean, aquí está. Ligamento radiocubital palmar. Acá les señalé otros ligamentos importantes que no son de la articulación radiocubital, pero que son de la articulación radiocarpal, ¿no? Acá tenemos los ligamentos radiocarpiano palmar porque está del lado de la palma, y los dorsales son de la parte de atrás. Y acá tenemos el ligamento cúbito-carpiano, ¿no? Cúbito-carpiano, que unen literal al cúbito con el carpo, aunque recuerden que la cabeza del cúbito no tiene contacto directo con los huesos del carpo, porque acá tenemos al disco articular, ¿no? Al disco articular, que es lo que forma la articulación cúbito-carpiano, ¿no? Del cúbito con el carpo, no es directamente, sino a través del disco articular, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ahora esta es una vista posterior, desde posterior hasta anterior, y acá tenemos el ligamento radiocubital dorsal. Entonces tenemos el radiocubital palmar, del lado de la palma, y radiocubital dorsal, que está posterior. Y también estas estructuras, el ligamento radiocarpiano dorsal, y listo. Ahora, hacia lateral, del lado del pulgar, tenemos el ligamento colateral radial, y del lado del cúbito, vamos a tener el ligamento colateral cubital de la muñeca, ¿no? Entonces tenemos estos colaterales que van a los lados, tanto del radio como del cúbito. Y listo. Acá quiero que vean justamente el disco articular. Vean cómo está en el cúbito, ¿no? Va desde la apófisis estiloides y se va metiendo hacia la región articular del radio. Veanlo, ahí se ve muy bien. Tiene una forma triangular, por eso le llaman ligamento triangular. ¿Vale? Espero que les haya quedado bien claro este ligamento. Perfecto. Acá otra vez, cómo funciona la articulación radiocubital distal, ayudándonos a hacer pronosupinación. Pronosupinación. Este es el músculo pronador cuadrado, ¿no? Vean, se ve muy bonito. Perfecto. Listo, chicos. Frase inspiradora del día. Hasta que tu misión no sea tu obsesión, nada tendrá sentido. Espero que se obsesionen un montón con la anatomía, o más bien que se obsesionen con la medicina, que les encante en serio la medicina, y que eso les dé suficientes fuerzas para seguir estudiando anatomía, que ya sé, es un coco, a veces es difícil, pero tengan paciencia, chicos, poco a poquito. Cuídense, muchas gracias. Hasta la próxima.